Soy Ganalaya y Gallo haciendo Who is He. Son las 3:21 de la tarde. Estamos en Hijos de Punta. Cada vez que hay una oposición, cada vez que hay un desacuerdo, estamos ante un conflicto. Y qué importante sería que pudiéramos entender mejor a los conflictos y que pudiéramos irles encontrando la manera de desanudarlos y de irlos dejando atrás. ¿Qué les parece si le ponemos un poco la lupa al tema de los conflictos y especialmente de la resolución de los mismos, conversando con una experta? Bienvenida, Isabel Albers. Vamos a hablar sobre resolución de conflictos. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás? Hola, bien. Muchísimas gracias. Eso de experta me suena así como raro. Isabel se va a estar dando una conferencia mañana a las 5 de la tarde en Bookshop, en la parada 5 de Punta del Este, acerca de este tema, y hoy nos va a adelantar un poquito la temática. A ver, ¿cómo podríamos entrarle a este tema? ¿Cómo podemos entender mejor el origen de los conflictos? Bien, fíjate, primero vamos a ponerle un poquito de contexto por qué esa conferencia o esa pequeña charla que vamos a dar en Artelecto. Es un grupo que creó Mercedes Mosca, una persona que es promotora cultural, y por casualidades de la vida la conocí y hemos conversado y hemos hablado de muchas cosas de la vida y en una de sus conversaciones encontramos que había una beta que sería interesante desarrollar, que tenía que ver con la psicología del desarrollo humano. ¿Por qué surgen los conflictos? Es quizás uno de las betas en las cuales yo he tratado siempre de incursionar en mi carrera universitaria. Y sobre todo, ¿por qué surgen? ¿Cuáles son las influencias de la psicología del desarrollo humano? ¿Por qué surgen? ¿Cómo se resuelven? ¿Cuáles son las variables que inciden en ella? En los conflictos siempre vamos a encontrar que hay muchos mitos. Y uno de los mitos es, se perdieron los valores. Es que ya no hay valores, todo es conflictivo. Pareciera que los valores se los llevó un perro por la boca, que ya no existen. Resulta que lo que está cambiando son las cosas a las cuales las personas les dan valor. Ahora, ¿cómo hace una persona para entender qué es lo que otra persona aprecia? Allí es bien útil tener psicología del desarrollo, teorías de la psicología como las de Jean Piaget o las de Kohlberg, que son personas que se han dedicado a entender cómo opera el pensamiento humano, cuáles son las bases psicológicas, sociológicas y filosóficas de por qué se desarrolla y cómo entiende el ser humano al mundo que lo rodea. Entonces tenemos una base primero biológica, en donde la parte cognitiva es sumamente importante porque nuestro cerebro, una de las cosas más fascinantes que tenemos, hace operaciones que pueden ser reversibles o no. Es decir, yo puedo pensar en este momento y soy incapaz de ponerme en los pies de otra persona, soy incapaz de ponerme en su lugar, soy incapaz de entenderlo. Piaget comenzó a entender este fenómeno del pensamiento y cómo se desarrolla el cerebro humano con sus hijos, y encontró que en una primera etapa las operaciones lógico-matemáticas se hacen en una sola dimensión, es decir, yo puedo mantener una sola variable a la vez. Cuando crezco un poco más y llego hasta los 12 años, yo puedo manejar hasta 2 variables a la vez. Y cuando ya paso la adolescencia y se supone que soy adulto, puedo analizar 3 o 4 o 5 variables a la vez. ¿Qué ocurre? Hay una noción que se llama la noción del objeto permanente. ¿Qué es esto? El objeto permanente es una condición inicial que no se puede cambiar y esa es la condición con la cual yo, como persona que tengo un conflicto, voy a mantener siempre como punto de vista mío. Entonces, si yo pertenezco a una etapa de desarrollo primario, soy egoísta, veo mi punto de vista única y exclusivamente, soy incapaz de ponerme en los pies del otro y por eso surgen los conflictos. Es decir, yo trato de defender a toda costa mi punto de vista, trato de colocar solamente mi posición como punto inicial. Isabel, sí, perdón. No, y me quedé pensando en esto que dijiste recién, y de qué depende que yo pueda empezar a tener otros diferentes puntos de vista y no quedarme en ese primario en el que tengo uno solo. Hay posiciones que son interesantísimas y a veces no te queda sino llorar y saber que no hay posibilidades de cambio.
¿Por qué? Porque el cerebro humano tiene en sus dendritas, se ha demostrado, se ha desarrollado enormemente, y cada vez que crecen las nuevas técnicas para medir cómo funciona el cerebro, te das cuenta de que hay momentos en los cuales las conexiones neuronales no se pueden volver a conectar una vez que se cierran. Entonces, uno de los elementos más importantes por los cuales tú puedes ver otras condiciones o puedes aprender, entre comillas, a resolver esos conflictos y a ver los puntos de vista de otras personas es por la consecuencia, es por la experiencia propia. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Yo tengo un conflicto porque mi hijo quiere algo en particular. Tu hija. Mi hija o mi hijo, cualquiera, quiere algo en particular. Dependiendo de la edad, yo le puedo decir racionalmente, le puedo dar argumentos, pero esa persona con su edad me insiste en que quiere eso en particular. Resulta que yo, por salir del problema, puedo tomar 3 opciones. Una opción es decirle que no y punto, porque lo digo yo, y asumo una posición autoritaria, y ahí vamos a ver cómo la política entra en función, entra en juego en todo esto. Entonces yo puedo ejercer autoritariamente y digo, este es el valor que yo digo y punto, y tú te lo calas, punto. En contraposición está el laissez-faireismo, que es dejar hacer, dejar pasar, que la persona chiquita haga lo que le dé la gana. Lo que te vas a encontrar, evitar ese conflicto. O postergarlo, que es una de las cosas más graves, es una de las cosas más graves, que hace que la persona chiquita siempre sabe que va a triunfar, porque apenas se le antoje algo, lo va a conseguir a como de lugar, no va a tener nunca ningún límite. Y por último, sería la más inteligente, la más desarrollada, la menos eficiente, pero a la hora de las chiquiticas es la más duradera, que es la negociación. Esa persona pequeña, si es capaz de racionar, de establecer alguna relación, sí, una construcción psíquica. Una construcción psíquica, puede perfectamente entender, entre comillas, qué es lo que mejor le conviene. Si la persona insiste, si esa persona pequeña insiste en su decisión, yo como adulto no puedo taparle la consecuencia. Esa persona tiene que saber que su decisión tuvo consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, si nosotros vemos cómo están funcionando las escuelas, y aquí es un tema bastante debatible. Polémico. Muy polémico. Sobre todo que hay escasas o pocas ganas de meterle el diente al asunto. ¿Por qué? Porque pareciera que de aquella escuela dura de muchísimo autoritarismo, con toda razón, se trató de modular y pasamos al laissez-faireismo. Como que el péndulo ahora está en la otra punta. implica mucha tolerancia. Excesiva tolerancia, sin Ajá. ningún límite de ningún tipo, sin saber cuáles son las consecuencias, te quitas el problema de encima, entre comillas, y resulta que estás generando un problema mayor. Porque esa nueva situación, y aquí entra la dialéctica, los conflictos, tú me dirás, Isabel, pero entonces los conflictos, ¿qué pasa con los conflictos? Los conflictos son necesarios, son gracias a la vida que existen, porque una vida son deseables. Son deseables porque es la única manera que tú tienes de poder crecer, de poder mejorar, de experimentar cosas, de tener nuevas situaciones. La vida democrática requiere la existencia de estas diferencias de carácter. Y vamos a verlo en casos personales. Una persona que tiene un conflicto demasiado grande pierde el motivo de vivir porque ve que tiene una carga demasiado grande y conduce a la muerte, pero también personas que no tienen absolutamente ningún tipo de conflicto, que tienen todo resuelto, también pierden motivos de vivir. Sí, y vemos vemos y gimnasia a aparece la hora esa de resolver apatía. cosas, claro, como que, qué sé yo, No, si no experimentás, no sabes tampoco cómo después si te sucede. Y cero desenvolvimiento social, ¿no? Es como estás solo en tu cabeza y no... Una de las cosas interesantes que la educación se le olvida es que nos empeñamos en enseñar matemáticas, estadísticas, biología, química, física, etcétera, etcétera, pero no el valor que tienen esos conceptos en la utilidad de la persona. Entonces tú me dirás, Isabel, pero entonces las personas muy inteligentes, muy letradas, muy educadas, son personas que posiblemente tienen menos conflictos o tienen posibilidades de ser las personas que mejor resuelvan conflictos.
Eso no es verdad, porque en muchos casos pueden ser personas grandes tiranas, porque a pesar de que tienen un componente teórico enciclopédico muy alto, pueden ser grandes egoístas, personas completamente autoritarias que no tienen ninguna posibilidad de entender cuál es la postura o la posición con la cual se ponen sus contrapartes. Claro, porque es poca inteligencia emocional en ese caso, es como un manejo de la inteligencia intelectual Bruto. que no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Exactamente, se les llama la inteligencia emocional porque es la capacidad que tú tendrías para poder ser empático, para poder ser resiliente con esa otra persona que tienes enfrente, para entender cuáles son sus consecuencias. Ahora, eso es verdaderamente quizás un poco triste porque vemos que en las escuelas estamos un poco perdidos acerca de cuál es el rumbo, cuál es la actividad diaria de la escuela, en la tarea, en la clase diaria. Y estos grandes teóricos lo que proponían era que el currículo escolar, o lo que proponen está plenamente vigente, es que los contenidos curriculares sean circulares, es decir, en manera de espiral, que en la medida en que un chiquitito puede aprender un contenido, por ejemplo, aprender a sumar, aprender a restar, siempre se le entienda y se le explique, se le pongan casos prácticos que tengan que ver con componentes de la vida social. Por ejemplo, 2 y 2 son 4, ajá, pero ¿qué pasa si tú tienes 2, tu hermanito 2 y a otra persona a lo mejor no tiene absolutamente nada? Y así sucesivamente se pueden establecer problemas prácticos. Hacer puentes hacia la situación sociológica y no necesariamente a lo numérico en ese caso. Tengo una pregunta, Isabel. Por un lado, tenemos rápidamente la tendencia a cargar las tintas sobre los sistemas educativos de los distintos países. Lo hemos hablado, inclusive las diferencias en cada uno de los países que conocemos, el enfoque que cada país intenta darle a los cambios y a las modificaciones. Pero a veces me parece que sacamos el acento de la importancia que tendrían que tener las familias. Ahora estamos en vacaciones, por ejemplo. Gran oportunidad para que la familia interactúe, enseñe, ponga sobre la mesa temas de interés. Esto que estás contando vos, acerca de salir de la condición inicial, tener una primera convicción, pero estar dispuesto a entender la mirada del otro, eso se puede entrenar en la casa también, ¿verdad? Seguro. Sí. Y es uno de los temas que es más difíciles porque hoy en día tenemos un problema y veamos la escala de valores. Por ejemplo, y tú me dirás, bueno, pero la parte de la condición de conflicto, ¿cómo lo resuelven las religiones? ¿Qué relación hay entre política, religión, sociedad, laicismo, etcétera? Todas las religiones o todas las sociedades pueden tener unas condiciones, una escala de valores que son absolutamente universales. Compartidos por las religiones. Todas, incluso tú tienes una relación, un valor de afiliación, un valor sobre la propiedad, sobre el castigo, sobre la ley, sobre decir la verdad. Son 10 valores que se establecen claramente en todas ellas. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos hoy en día un valor que ha capitalizado y es básicamente el tener dinero fácil, el tener, por ejemplo, saber que tu padre llega con un carrazo y no sabes de dónde viene, o la esposa sabe que viene de la corrupción, sabe que viene, y todo el mundo se queda calladito la boca porque todo el mundo está disfrutando posiblemente de esos beneficios. La otra cosa es que, por ejemplo, te quitas el sentido de culpa porque tú fallaste como padre en alguna cosa, porque no complaciste a tu hijo, inmediatamente sales a comprarle el primer celular, la primera cosa rápidamente, como para tratar de compensar ese tipo de falta que tú realmente has tenido. Sí. Entiendo, a mi manera de ver, lo que está ocurriendo hoy en día, y si lo vemos en todos los análisis de los teóricos acerca de lo que pasa en la sociedad, es una pérdida del sentido de pertenencia. Muchas veces ese egocentrismo, el estar con nosotros mismos en la época de la comunicación, nos encontramos siendo más solos que nunca. Y asimismo ocurre cuando tienes que tomar decisiones. La gente toma decisiones por lo general, es para satisfacer sus propias necesidades sin contemplar las necesidades de los demás, y necesidades muchas veces a corto plazo, no a largo plazo. Entonces, pongamos el ejemplo. Tienes ganas de comer algo y sales inmediatamente y sales a comprar, qué sé yo, lo primero que se te antoje, te comes el chocolate a millón.
y te das cuenta de que esa recompensa después te trae consecuencias que son sumamente negativas porque te acumulas peso. No estás viendo que tu sacrificio de corto plazo puede traer beneficios de largo. Decirle a un niño que no puede ir a una reunión, a un sitio, porque sabes que sus amigos no los conoces, no sabes quiénes son sus padres, no sabes cuáles son los valores de esa casa de familia, te cuesta tener un problema y un conflicto grave con el hijo en tu casa en ese momento, porque el hijo arma una laraca, se pone a llorar hasta decir basta, y por salir del paso lo dejas ir. Y cuando te das cuenta, tu hijo se está relacionando con personas que tú realmente no quisieras que fueran de tu circuito íntimo. A veces, este tipo de cosas, si nosotros hacemos un análisis también a nivel macro, a nivel social, a nivel político, nos encontramos con que hay un gran malcriado que se llama Putin, que tiene al mundo de cabeza, que está completamente haciendo lo que le da la gana, y te das cuenta de que el mundo en general está casi que inhabilitado, se siente con como con pocos elementos para ponerle un fin o para ponerle coto a toda esta serie de cuestiones que están ocurriendo. Isa, y decime una cosa, cuando lo llevamos al terreno político, por ejemplo, es frecuente ver que algunos miembros de nuestras cámaras de debate, tanto diputados como senadores, tenemos la suerte de que en Uruguay tiene una actitud dialoguista, una actitud empática, una actitud en la cual se escucha al otro y se pretende llegar a síntesis, a veces cediendo, tratando de sacar adelante lo que uno puede, pero a veces se observan también posturas muy intransigentes o desconectadas de la información real. ¿Es un fenómeno mundial? ¿Es algo que nos está pasando a nosotros? ¿Es algo que viene desde las niñeces y ahora empiezan a llegar a los niveles al momento de la vida en que tienen roles de ese peso? ¿Te parece que si ahora incidimos en los chicos, dentro de unos años vamos a estar mejor en ese aspecto? Hay que apostar a eso y definitivamente creo que es una apuesta inteligente que hay que revisarla, y por eso es que mi empeño, a pesar de que esto sea una pequeña comunidad, mi pequeño aporte a este tipo de conversaciones y a este tipo de discusiones, porque por algún lado tenemos que empezar. Estoy de acuerdo. De alguna manera tenemos que comenzar, y si yo puedo con mis bracitos llegar hasta Manu y tratarla de ayudar, pues entonces yo entiendo que mi vida ha tenido valor en la medida en que tú puedas hacer este tipo de El fin de semana pasado tuvimos un episodio nuevo para nuestra región, que fue un conflicto laboral que tiene escala nacional y que tomó una escala departamental, porque a quienes querían trabajar en una obra, algunos representantes del gremio de la construcción los querían forzar a que no trabajasen. Es una situación de conflicto en la cual evidentemente no se está respetando de ninguna forma el punto de vista del otro. Son señales preocupantes. Pero como decís tú, este tipo de acción como la que va a ser la conferencia de mañana tuya en Bookshop, es lo que está al alcance de uno hacer. Tratar de emitir ese mensaje de, hey, no va por este lado. Es que fíjate, cuando a mí me tocó hacer alguna de estas incidencias en algunas empresas en donde yo trataba de asesorar este tipo de cuestiones, sobre todo con sindicatos, etcétera, te das cuenta de que el sindicato muchas veces tiene razón en hacer pedimentos, en hacer exigencias, Correcto. Porque se da cuenta que su trabajo, su capital, su función humana está posiblemente subvalorada con relación a los privilegios que tienen en algunos momentos ciertos capitales que apuestan a la creación de un nuevo empresa o de una nueva edificio o lo que fuera. Entonces, en esos acuerdos, cuando tú realmente ves que hay un sentido de injusticia muy, muy claro, muy evidente, estás provocando resentimientos en otra persona. Estás viendo que su trabajo, su esfuerzo no está bien recompensado. La semilla del conflicto está ahí. Es básicamente, y después se dispara. Y después se dispara. Y en estos días, ustedes conversaban con Cristi, por cierto, en la columna de arte, todo este peligro que hay cuando comienzas a robar las obras de arte para traficarlas. Sí. Yo en el momento estaba conversando y me acordaba claramente que es el secuestro, la misma estrategia del secuestro de personas. Tú estás secuestrando una obra de arte para venderla y para usarla como comodín. Claro. En Venezuela, en Colombia, fuimos famosos por toda la cantidad de veces de casos que tuvimos de personas que han tenido secuestros, personas que se convertían en un objeto de mercado para ver quién lo tenía. En este momento, Estados Unidos, por ejemplo, está practicando
darle recompensa a ciertas personas que estuvieron en el cargo de Maduro a cambio de información valiosa para tratar de ver cómo se desenmaraña. Entonces, fíjate tú, una persona que fue cómplice de ese desfalco de Venezuela. Ahora se ve beneficiada. Ahora se ven beneficiada. Se va beneficiada por la información que tiene. Entonces, este es el cuento de nunca acabar. No sé si aquí lo Ojo, también lo resolvió así el FBI con la mafia de Nueva York. Claro, con resultado exitoso. Pero tienes que tener en algún momento alguna estrategia que le ponga fin, porque si no es el cuento del gallo pelón, el cuento de cómo... Luego de la columna esa que hicimos con Cristina acerca de las obras de arte, vino a almorzar otro amigo que es experto en seguridad y él nos comentaba que a nivel gubernamental los gobiernos no negocian con los terroristas. Al menos no a los ojos públicos. No a los ojos públicos. Porque si no, como decís tú, es una historia de nunca acabar, es real. Y si tú me preguntas, porque tú dirás, bueno, Isabel, pero es que todo esto que has conversado es como una maraña, como un gran tejido de entuertos que no se sabe cuál es el principio y cuál es el fin. A mi manera de ver, la gran esperanza del país, del planeta, de la casa, de la escuela, es que exista un claro sistema de leyes y un sistema de acuerdos que todo el mundo sea capaz de respetar. Desde los chiquititos, de los más pequeñitos, que acuerden que si hay bullying en un colegio y que se descubre quién es el que da el bullying, quién es el que lo origina, ese niño tiene que tener castigo. Y en los colegios hoy en día la palabra castigo es casi que es un problema en sí mismo. Casi que la palabra como tal, ya en sí es un estigma. Tú no puedes hablar entonces, llámalo consecuencia, llámalo como tú quieras, pero la persona tiene que saber que cuando transgrede una norma, cuando transgrede un valor, que ese es el acuerdo, pero ¿cómo te desempeñas tú en una sociedad cuando hoy una cosa es buena, mañana es otra, mañana es lo relativo, cuando se va corriendo sistemáticamente el borde? Cuando tienes una maraña de valores que no están claros, que hoy es cosa una buena, tienes que ser virtuoso, pero mañana no. Entonces el célebre tango cambalache, en donde se ha descrito muy bien todo este tipo de cosas que hacen que las sociedades se desordenen. Claro. Y en este momento, a mi manera de ver, el mundo completo, no es solamente pequeñas comunidades. Yo creo que el mundo en general está en un absoluto desorden, quizás por una velocidad muy grande con la cual han corrido nuevos avances, nuevas comunicaciones, nuevas estrategias, para las cuales el cerebro humano todavía no ha hecho... Tal vez no vamos a la misma velocidad. No estamos en la misma velocidad. Y aquí Piaget dio 3 palabras que son clave, que fueron la asimilación, la acomodación y la adaptación. Tú asimilas un nuevo cambio, lo acomodas y te adaptas. Pero ya te adaptaste, bueno, viene hoy que asimilar otro. Entonces, bienvenidos los conflictos. Me encantan los conflictos. Me parece que son la esencia del ser humano y del crecimiento humano. Y había alguien que decía que una persona inteligente no es la que resuelve los conflictos o los problemas, sino que es una persona capaz de inventarse nuevos problemas. En la columna de filosofía siempre nos gusta terminar cada charla de esas diciendo que qué bueno terminar la charla con más preguntas que respuestas. Sí. Pero de todas maneras, si quieren encontrar respuestas, si quieren sistematizar estos conceptos, ¿dónde podemos y hacerse nuevas preguntas, mañana a las 5 de la tarde, Arte Electo organiza en Bookshop de Plaza Lafayette una charla bien interesante sobre conflictos, resolución de conflictos. Si están interesados en profundizar sobre esto, el teléfono para reserva, que quedan algunos lugarcitos, es el 098-877-605. 098-877-605. Si están interesados, si están con el WhatsApp del programa rápidamente, me piden y yo les paso la información. Isabel, muchísimas gracias por haber venido hoy a presentarnos esta conferencia y a dejarnos llenos de curiosidad. Mañana vamos a estar ahí. Ay, tan bello. Gracias, Isa. Gracias, Isa. A ustedes, lindo. Muy bien, amigas, amigos, gracias. Ya seguimos con más de Hijos de Punta.